Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, día lunes y día que empezamos. Empezamos a adquirir hábitos, pero hábitos sobre todo saludables. Y es por eso que está aquí en el piso junto a nosotros la licenciada en nutrición Valeria Duarte Bertoli, a quien ya recibimos. Hola Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, buen lunes para todos. Y bueno, una vez más para acá algunos consejos y sobre todo este tema que me pareció importante, el tema de la alimentación de moda. Sí. Porque, a ver, Vale, antes, tiempo atrás tal vez nos restringíamos a alguna publicación en alguna revista, ¿sí? De las revistas semanales. Hoy en día lo tenemos a través de influencers que dicen yo me alimento de tal manera. Pero esto es muy peligroso porque estamos hablando de una alimentación específica para un estilo de vida en particular, ¿no es así? Claro, siempre lo que tratamos es de incorporar hábitos que se puedan mantener en el tiempo, de que esto sea parte de nuestro día a día. Y lo que pasa con estas dietas que tienen siempre la misma característica, son muy prometedoras, siempre uno va a bajar, o sea, es más, te dicen que vas a bajar determinada cantidad de kilos en tanto tiempo, siempre descartan algún grupo de alimentos de manera total, pueden tener algunas preparaciones que no son las habituales, ya sean ser polvos o algún batido, entonces siempre va a tener algo. Con lo cual, a lo mejor el descenso sea rápido y sea lo que nosotros necesitamos en ese momento, pero se supone que uno lo quiere incorporar a lo largo de la vida, no es algo para un momento, sino relacionarlo más con la salud, más que con lo físico y lo estético. Sí. Entonces, tener en cuenta siempre que uno tiene que estar asesorado, poder hacer algo. Y también tienen una tendencia a descartar el resto de lo que hace también a que uno pueda mantenerlo, ya sea la actividad física, que es de vital importancia, porque no solamente para un descenso de peso, sino también para el bienestar a nivel salud. O, por ejemplo, también la parte psicológica, el tema del sueño, una persona que no puede dormir bien, también hay hormonas que se puedan activar, que también influyen en lo que es el hambre. Entonces, tener en cuenta que hay otros factores y no solamente es focalizarnos en el descenso de peso. Generalmente, además de descartar algún que otro alimento y prometer que uno baja determinada cantidad de kilos, siempre tienen bajas, son muy reducidas en calorías, y esto también es un riesgo para algunas personas de correr, es decir, el riesgo de caer en un trastorno de alimentación, porque uno empieza a consumir menos calorías de lo que el cuerpo necesita. Por lo tanto, por lógica, va a descender el peso más allá de no realizar una actividad física, pero es insostenible y para poder sostenerlo uno puede caer en un trastorno de alimentación, ya sea una bulimia o una anorexia, con tal de poder mantenerlo. Claro, y eso en el peor de los casos, ¿vale? Pero también está el conocido efecto rebote. Es decir, tal vez yo en una semana, en 10 días, logro mantenerlo. Hay un descenso de peso propiamente dicho, pero después las consecuencias cuando retomás la rutina que llevabas a este entonces, ahí es donde puede haber una escalada superior a lo que teníamos a nivel peso corporal antes de haber comenzado este plan. Sí, totalmente. A ver, el efecto rebote, el 90% cae nuevamente en recuperar y a veces hasta en tener más peso del que tenía anterior y correr más riesgo de salud. Una persona que tiene un trastorno de la alimentación no siempre tiene un bajo peso o un peso ideal. A veces también uno puede tener sobrepeso, obesidad e igualmente estar cursando un trastorno de alimentación, porque bueno, depende de cómo está esa persona, es decir, muy personal la manera en la que cursa ese tipo de enfermedad. Y por otro lado, el efecto rebote es porque uno no lo termina de interiorizar y no termina de ser un hábito. Es decir, si bien por creencias, por gustos, uno puede sacar algún que otro grupo de alimentos, pero generalmente estas dietas prometen mucho, pero tampoco hacen los reemplazos que uno necesita cuando saca un grupo de alimentos para no sufrir algún tipo de carencia. Entonces, cuando uno termina, empieza a incorporar y no sabe ni medir, no incorporó hábitos, entonces vuelve a recuperar el peso e inclusive puede tener hasta, como te decía, sumar más peso con el inicio. Claro, y por último, Vale, siempre por supuesto aconsejamos ir al profesional, al nutricionista, pero también además cuando vemos sobre todo la presencia en redes sociales de aquellas personas que emulan mantener un ritmo de vida saludable, también sospechar de si esto no es una cuestión de marketing únicamente para venderse de esta manera o si también hay una publicidad encubierta en él. Sí, totalmente. A ver, una característica es que siempre son por testimonios anecdóticos. Nunca vamos a ver tanta explicación, algún respaldo científico. Va a estar
mencionado por algún influencer, por alguna persona famosa que atrae, entonces uno va siguiendo, pero yo creo que cada persona, si realmente quiere incorporarlo, se va dando cuenta cuando algo es para uno y cuando no. Porque hay mucha gente que se acerca al consultorio también, bueno, yo quiero hacer sin gluten, sin hidratos de carbono, una cetogénica, y de repente empiezan a realizar o te dice que la intentaron hacer y que se dan cuenta que no pueden empatizar con esa alimentación, porque bueno, hay gente que quiere hacer, descartar los hidratos de carbono, pero no te consume carne o no le gusta demasiado, entonces hay que ver lo que es para uno también y acomodarlo de esa manera y saber que si uno no tiene ninguna patología que lo contraindique o algún tipo de creencia por lo cual no pueda consumir algún tipo de alimentos, no debería descartar ninguno porque sí. Exacto, no hablamos de eliminar, sino de reemplazos y también en el contexto de un estilo de vida mucho más saludable. Vale, muchísimas gracias como siempre y te esperamos la próxima semana. Bueno, buena semana para todos y gracias. Muchísimas gracias. Allí pasaba la licenciada en nutrición Valeria Duarte Bertoli justamente el lunes y empezamos a adquirir hábitos más que saludables.